Universidad de Alcalá de Henares. Ayer hemos oído hablar a un alto dirigente, a un alto responsable de la Unión Europea de apocalipsis. ¿Eso es una barbaridad o es algo que se puede aproximar a la realidad? Hombre, yo imagino que la palabra apocalipsis le salió, entre otras cosas, porque mezcló lo que está ocurriendo a nivel nuclear con lo que ha ocurrido con el terremoto y lo que ha ocurrido con el tsunami. Entonces, realmente, apocalipsis, decir apocalipsis, esto no se diferencia gran cosa de lo que pasó en Chernóbil. Es decir, no hubo un apocalipsis entonces y no hay un apocalipsis ahora. Evidentemente es apocalíptico para la gente que lo está sufriendo. Nos dice que esto es parecido a Chernóbil. Sí, es muy parecido. Hay diferencias, evidentemente, porque Chernóbil no tenía contención, no era una vasija como la que tiene el reactor nuclear de Japón, pero evidentemente los resultados a la hora de la radiactividad que se pueda escapar es muy parecido. Pues entraremos en detalles con el profesor Gutiérrez para conocer un poco mejor de lo que estamos hablando, porque se oye decir, se escuchan muchas cosas por parte de técnicos que dicen lo uno y lo contrario y no sabemos muy bien a qué atenernos. Esperamos tener información muy clara del profesor Gutiérrez dentro de un momento. La situación en Fukushima está suponiendo un curso intensivo de cómo es una central nuclear, de cómo funciona, de qué problemas puede tener. Hay bastante confusión, hay fuentes teóricamente fiables que aseguran que estamos ante una situación límite, hay otras fuentes también supuestamente fiables que dicen que las cosas no están tan mal. En todo el mundo, especialistas en la materia tratan de hacernos entender lo que está pasando, pero como es natural, es la televisión japonesa la que se ha entregado a esa labor con mayor intensidad. Es la primera imagen de la noche. La NHK, la televisión pública japonesa, ha fabricado una maqueta de la central de Fukushima y cada poco tiempo explica uno a uno todos los detalles conocidos de lo que ocurre. La NHK está realizando una labor fundamental para los japoneses en este momento de catástrofe nacional. Explica lo que ocurre y da también consejos a los ciudadanos sobre cómo deben actuar. Son consejos dirigidos principalmente a quienes estén en un radio de 20 o 30 kilómetros en torno a la central, la zona con más peligro. Aconsejan que la piel no esté expuesta a la radiación. La mejor manera de protegerse es utilizando pantalones y manga larga. De esta forma, la ropa bloqueará las sustancias radiactivas. También hay que cubrir la cabeza y el cuello con un gorro que tape lo más posible la zona de los ojos. Las manos deben ir tapadas con guantes. Imprescindible también tapar la boca para evitar que respiremos el aire directamente. Para ello se utilizan mascarillas, pero se puede utilizar también una toalla o un paño húmedo. El agua absorberá parte de estas sustancias radiactivas. Al volver a casa recomiendan quitarse toda la ropa, meterla en una bolsa, cerrarla y lavarse concienzudamente las manos, la cara y el pelo. Vamos a escuchar y a ver cómo han contado en la NHK el desarrollo de los acontecimientos en esa central nuclear. La planta fue golpeada por un desastre sin precedentes. El primer incidente ocurrió en el reactor número 1. Los reactores nucleares están almacenados en vasijas contenedoras sólidas. El día del terremoto, la central estaba utilizando el calor para generar energía. Y durante ese proceso ocurrió un terremoto de magnitud 9. Las barras de combustible se activaron automáticamente para evitar la fisión nuclear. Un generador de energía de emergencia restauró la corriente eléctrica en el sistema. El sistema de emergencia diseñado para inyectar agua en el reactor también se consiguió activar. No obstante, el dispositivo de refrigeración se detuvo de golpe. La causa es la ola gigante que azotó la central nuclear una hora después del terremoto. Olas de 7,3 metros llegaron. Las olas inundaron parte de las instalaciones de la central y parece que esta ha sido la causa de que el dispositivo de emergencia no funcione. Las barras de combustible han estado expuestas al aire y el gas hidrógeno inundó el reactor. El hidrógeno rompió el techo, se fue acumulando en el techo y lo rompió, y ahí es cuando se produjo la explosión. ¿Pero qué se intentó inyectar para refrigerar el reactor? Agua, pero 2 días después ocurrió la misma explosión en el reactor número 3. Además, al día siguiente pasaron varias cosas en el reactor número 2.
la explosión que ocurrió ha sido la más grave de todas. Se cree que ha ocurrido en la piscina de supresión. Es un dispositivo para llevar agua para aliviar la presión. Aquí es donde se enfría el agua y este agua lleva materiales radioactivas. El reactor número 4, que estaba cerrado debido a las inspecciones antes del terremoto, se incendió. El dispositivo de refrigeración estaba desactivado tras el terremoto y el agua se evaporó. Tras el incendio, los niveles de radiación dentro de las instalaciones llegaron a su nivel más alto desde el terremoto. Hoy, de nuevo, el reactor número 4 se ha vuelto a incendiar. Estamos dando una explicación bastante pormenorizada, aunque incluso era mayor. Nosotros hemos hecho un resumen de lo que ha contado hoy la NHK sobre cómo se produjeron los hechos en la central de Fukushima. Hablamos con el profesor Julio Gutiérrez, catedrático de Física Atómica de la Universidad de Alcalá de Henares. Bueno, hemos escuchado, hemos visto este gráfico. No sé si hay algún detalle que añadir o que matizar sobre lo que hemos visto. Matizar sobre todo porque hay informaciones falsas, clarísimamente. ¿Cómo qué, por ejemplo? Por ejemplo, han dicho que parte de las barras de combustible del reactor se habían expuesto al aire y que por eso se había precisamente creado el hidrógeno, la burbuja de hidrógeno. Eso es, primero es falso, porque si eso hubiera sido verdad, quiere decir que habría reventado primero lo que llamamos la olla a presión, la cápsula de acero que contiene el reactor. Si es que eso ha sido así, si eso es verdad, quiere decir que es mucho más grave de lo que nos están diciendo. ¿Cuántas capas de protección tiene un reactor? Bueno, depende. Estos son muy antiguos. Estos reactores, como son muy antiguos, pues no están tan protegidos como pueden estar los reactores modernos de agua a presión. Estos son de agua en ebullición. No es que no esté a presión, está a presión, pero muchísimo más baja que la presión de agua a presión. Entonces, estos reactores tienen... el agua que entra en el propio reactor, que está en contacto con el material radiactivo, es la misma que está moviendo la turbina y por lo tanto sale del edificio de contención. Es muy probable que evidentemente se haya reventado no solamente con el tsunami, sino también con el propio terremoto, porque ahí hay varios reactores y unos han sufrido y otros no. Entonces es posible que lo que es las conducciones de agua radiactiva, que está en contacto con el material radiactivo del núcleo, haya habido escape, se haya roto la canalización y de ahí que no se pueda refrigerar, porque no hay manera de poner en marcha esas bombas, porque ya no funcionan. Precisamente por eso, al quedarse sin agua, lo que es la cuba del reactor ha bajado de nivel y se forman burbujas, para decirlo en pocas palabras, se forma una burbuja de hidrógeno que ha tenido que salir de la cuba, entrar en el edificio de contención, incendiarse en contacto con el oxígeno del aire y es lo que ha producido la gran explosión que literalmente ha vaporizado el tejado del edificio de contención, que es de hormigón. Que es lo último que queda antes de salir al exterior. Evidentemente, si la cuba está intacta, como dicen, no ha podido nunca haber contacto del material radiactivo con el aire. Entonces, es muy probable que la cuba esté fisurada. Es muy probable. Desde luego, lo que es seguro, para que se produzca hidrógeno, es seguro que el material del reactor se ha fusionado en parte, es decir, se ha fundido. La temperatura es tan alta que el material se ha fundido. ¿Y eso qué supone? Pues eso supone, si la contención de la vasija está bien y no se ha fisurado la vasija, supone que el reactor ya es inservible y no hay quien lo toque ya más. Ese material está disperso, es un amasijo, se ha fundido como se funde el hierro y se queda ahí. Pero no tendría efectos en el exterior. No tendría efectos en el exterior si no hubiera salido material radiactivo, pero está claro que si ha salido hidrógeno, esta es parte porque al haber una temperatura tan alta no solamente se funde, sino que hay materiales que se vaporizan. Y esos materiales salen al exterior. Esos materiales son radiactivos, eso es lo que evidentemente está saliendo a la atmósfera. Con los datos que usted tiene, con los que haya podido leer en estos días, hoy mismo, ¿puede decirnos exactamente qué grado de gravedad tiene este incidente nuclear en la central de Fukushima? Porque hemos visto estos días lecturas distintas. Por un lado, desde Japón dicen que no supera un nivel 4 sobre una escala de 7. En Francia dicen que están en el nivel 6, justo el penúltimo, más o menos como el de Chernóbil. ¿En qué estamos? El de Chernóbil, bueno, eso depende de quién lo caracteriza, ¿no? Depende de las agencias que hablan. Hablando de Chernóbil
que yo recuerdo porque tenemos publicado precisamente lo que pasó en Chernóbil punto por punto en una revista de la Universidad de Alcalá. Si Chernóbil era el nivel 8, en este momento estamos en el nivel 7 seguro en Japón. Y eso es lo que ellos mismos, los propios japoneses, han reconocido. Estamos un nivel por debajo porque la diferencia entre Chernóbil y el reactor japonés es que Chernóbil no tenía esa contención. Primero no tenía el hormigón por fuera, ni tenía la vasija de contención del reactor. Más era un reactor distinto porque era un reactor que estaba previsto para fabricar plutonio, esencialmente, con fines militares. Y este es un reactor, evidentemente, que solo sirve para... Es un reactor civil y, evidentemente, Chernóbil saltaron todas las medidas, se saltaron todas las medidas de seguridad a posta para hacer una prueba. En este es posible que hayan funcionado bien, pero desde luego el reactor no ha entrado en parada fría, que se llama, que es enfriarlo, pararlo, enfriarlo y uno pueda tranquilamente dejarlo sin problemas. Se ha fundido, vamos, se ha fundido. ¿Es una buena idea construir una central nuclear al lado del mar, teniendo en cuenta, digo, por ejemplo, en Japón, ante la eventualidad de que se pueda producir un tsunami, ¿es imprescindible hacerlo así? Evidentemente lo han hecho por razones obvias de refrigeración, el agua del mar. Dispone del agua del mar. Evidentemente. Era mucho más fácil, teniendo en cuenta que además esta central es muy antigua, pues el agua del mar la tenían ahí, evidentemente, a disponibilidad total. El problema es que ni siquiera son capaces de bombear agua del mar para refrigerar. La información de esta mañana era espeluznante. Iban a refrigerar echando con helicópteros agua por encima. Eso es como intentar apagar un incendio de un bosque con un botijo. No tiene sentido ninguno. Yo creo que esa ha sido una información que han dado para tranquilizar un poco a la población. Bueno, quiero abrir esta conversación al resto de la mesa de debate. Bueno, interés sobre esto desde luego hay, desconocimiento por lo que vemos también, porque se dan informaciones contrapuestas de un sitio o de otro.